El bebé lloró cuando la serpiente lo atrapó, pero lo que hizo el gato fue increíble. En aquel caserío remoto del Amazonas, donde aún quedaban algunas tribus indígenas aisladas, el progreso ya había tomado espacios para aprovechar la ubicación privilegiada cerca al mar y emprender actividades de intercambio comercial. Muchas familias indígenas habían emigrado porque se resistían a los cambios culturales y otras tantas familias urbanas se reunían alrededor de la imponente maqueta que mostraba el nuevo proyecto habitacional de la zona y hacían sus reservas. Amanda e Israel era una pareja de jóvenes profesionales que habían sido contratados por una empresa transnacional para hacerse cargo de su área de administración y mercadeo respectivamente. Tenían un pequeño de 10 meses, Moisés, y aquella tarde no tenían idea alguna del peligro que les aguardaba en aquel lugar. Hicieron su chequeo para recibir las llaves del apartamento en el que vivirían los próximos 5 años. Mientras esperaban el vehículo que los conduciría, Amanda aprovechó de cambiar su hijo y ponerle una ropa más fresca. Israel fue por unos cigarrillos y algo de tomar para combatir el calor agobiante de aquel lugar. Inmediatamente llegó el servicio de traslados y se fueron rumbo a su nuevo hogar. El conductor del auto era un viejo misterioso y callado. Israel le buscó conversación preguntándole si era de por ahí. El indio asintió con la cabeza y le contestó que había nacido en una de las tribus que antes poblaban aquel lugar, pero que el hombre de la ciudad había llegado y ya no quedaban muchas familias indígenas ahí. Casi todos tuvieron que irse hacia el pueblo y buscar algún trabajo que les permitiera vivir. De pronto vieron correr a un grupo de personas gritando algo que los jóvenes no entendían, y Amanda, un poco preocupada, preguntó qué estaba sucediendo mientras abrazaba contra su pecho a Moisés. El indio detuvo el auto y con la mano hizo un gesto que indicaba guardar silencio, a lo que Israel, con voz inquieta pero firme, exigió una explicación inmediata. Nahuel, que era el nombre de aquel indio, pronunció una palabra, Canek. Esperó unos instantes y encendió el auto para ponerse en marcha, e Israel insistió en una explicación. Esta gente lleva meses cazando al monstruo de la tierra y del agua, porque se ha llevado a varios animales de sus casas, que no hemos podido encontrar, pero sus últimas víctimas fueron 3 niños muy pequeños. Cada uno fue atacado en lugares diferentes y hasta hoy no hemos dado con ellos ni sus cuerpos. Ante aquella historia aterradora, Amanda empezó a hiperventilarse. Apretó tan fuerte a Moisés que el pequeño despertó llorando con tal fuerza que Nahuel hizo un gesto rápido para que lo mantuviera escondido. Ella lo acunó, lo amamantó e hizo que se calmara. Llegaron a su casa y se bajaron de inmediato. En la puerta los esperaba Enoch, un joven muy alegre que los ayudó con el equipaje. Les dio la bienvenida y les dijo que no se preocuparan por nada, que él se encargará de todo y que fueran a descansar. Cuando entraron a la casa todo estaba oscuro y silencioso. Israel encendió las luces. Un gato salió desde el fondo de la sala y los asustó tremendamente. El joven les indicó que los animales estaban un poco alterados, pero que Totem era amigable. Aquella habitación era enorme y notaron que había mucho orden y el lugar estaba impecable. Aún así, aquella historia contada por el indio los predispuso de tal manera que Israel decidió marcharse y así se lo hizo saber a quienes lo habían contratado. Llamó al dueño de la empresa y le reclamó por no haberle advertido acerca de aquella situación. El hombre escuchó atento y le dijo que aquello era una leyenda y que las revueltas eran por temas laborales, que aquellos indios hacían de todo un lío porque estaban inconformes, ya que al ser mano de obra poco calificada no se les podía pagar lo que exigían, pero que ya estaban en camino a solucionar el problema. Aquella fue una noche inquieta para Israel y su esposa. A pesar de las comodidades de aquel lugar, ambos no dejaban de pensar en la historia de la tierra y el agua y acostaron a su pequeño hijo entre los dos para protegerlo. Moisés dormía plácido y tranquilo y Totem había salido a su escondite para instalarse con ellos en la casa. Lo alimentaban y el gato permanecía cercano al pequeño. En la mañana llegó Marcela,
una mujer que se encargaría de la limpieza y el cuidado de Moisés mientras los jóvenes se hacían cargo de sus responsabilidades. Era amable, educada y muy servicial. Era la madre de Enoc y ya se conocían porque aquella empresa había reunido a su equipo dentro del cual figuraban todo este personal que prestaría servicio y apoyo a las personas que desarrollarían y llevarían a cabo el proyecto. Cuando Marcela se acercó a Moisés, que aún dormía, suspendió sus manos sobre el cuerpo del pequeño y en voz baja dijo unas palabras en lengua indígena que hicieron que el pequeño se removiera y abriera sus enormes ojos avellanados y le regalara una sonrisa. Ella lo tomó entre sus brazos, donde habían colocado un pañuelo de Amanda, y él se quedó tranquilo, como si la conociera o reconociendo el olor de su madre. Los jóvenes se fueron después de darles miles de recomendaciones. Mientras Marcela sonreía, los empujaba hacia la puerta. Aquella tarde una fuerte lluvia cayó y los ríos se desbordaron. Fueron controlados, pero había mucha inquietud. Nadie había podido salir del campo donde estaban iniciando las excavaciones para construir el complejo comercial y de negocios con un puerto donde llegarían las embarcaciones de diferentes latitudes, en aquel recóndito lugar del Amazonas. Muy inquietos intentaron comunicarse con Marcela, pero la lluvia había entorpecido las líneas. Aquella mujer tenía mucha experiencia en lo que hacía y Moisés estuvo tranquilo sin echar de menos a su mamá. A la tercera noche de no haber podido volver a su casa, ya los padres de Moisés estaban desesperados y aún así no podían hacer nada por trasladarse, ya que los caminos estaban truncados y el trabajo para despejarlos era lento. Marcela se había quedado dormida después de haber alimentado al pequeño, y Totem ronroneaba muy cerca de la cestita donde Moisés se encontraba. De pronto, el gato saltó sobre la cabecera del mueble, y su maullido fue más un chillido ensordecedor que alertó a la mujer, quien se quedó inmóvil y sin aliento ante aquella escena tan aterradora. Alcanzó a decir en un susurro "Canek" y vio como una enorme serpiente negra, que es lo que significa aquella palabra en lengua indígena, enrollaba lentamente la pequeña cesta y la arrastraba hacia su enorme boca húmeda. Moisés se despertó y se inquietó al sentirse inestable dentro de la cesta. Luego se iniciaría una situación que provocó su llanto desesperado. Enoc entró y al ver aquella situación sacó su hacha y se abalanzó sobre el reptil, cuyos ojos amarillos brillaron, mientras sin soltar la cesta, ya sujeta por su enorme cola, expulsó un líquido que cegó la visión y quemó el brazo del aguerrido joven, paralizando su acción de manera instantánea. Daba gritos de dolor y aún así trataba de levantarse, pero aquel veneno lo había dejado inmóvil e impotente. Marcela soltó un alarido ante aquel suceso y corrió hacia su hijo mientras la serpiente volvía a su labor de llevarse al pequeño en su cesta. De pronto, un maullido llenó el espacio y Totem saltó sobre la cabeza de aquel horrible reptil que abrió su enorme boca, engullendo por completo al gato, que continuó batallando ferozmente dentro del animal antes de que los líquidos de las entrañas de ésta lo empezaran a desintegrar, y fue rasgándola con zarpazos violentos, al punto que la serpiente tuvo que soltar la cesta para ocuparse de aquella batalla dentro de su cuerpo. Marcela, al percatarse, corrió a rescatar al pequeño que empezaba a despertarse y lo puso a salvo sobre la mesa. Volvió con su hijo y le hizo una imposición de manos mientras oraba y trataba de sacarlo de aquel dolor que lo mataba lentamente. Moisés lloraba con mucha fuerza y Marcela recogió 5 lágrimas derramadas en un pequeño recipiente de cerámica que llevaba en su bolso. Las untó en la boca y la frente de Enoc y oró durante unos minutos. Cuando Moisés dejó de llorar por un momento, Enoc despertó y su vista se fue aclarando. Sintió un fuerte dolor en su brazo y vio que tenía una enorme ampolla. Miró a su madre, que con los ojos llenos de lágrimas lo sostenía en su regazo, y rápidamente volvió su vista hacia la cesta y escuchó el llanto de Moisés. Aquello lo tranquilizó, pero notó que Totem no estaba y preguntó por el gato a su madre. Ella lo miró con pesar y le contó lo sucedido. En aquel momento entraron corriendo por la puerta Amanda e Israel y fueron directo a la mesa donde estaba el pequeño llorando. Amanda lo sacó de la cesta y lo abrazó.
Israel, más tranquilo, se dirigió a Marcela y Enoch y preguntó qué había pasado, diciendo que afuera, muy cerca de la entrada, habían encontrado una enorme serpiente desgarrada por el vientre. Ellos explicaron lo que había pasado y luego se hizo una búsqueda exhaustiva por el lugar y encontraron detrás de una enorme roca que las aguas habían movido un nido donde yacían inertes los cuerpos de los niños desaparecidos y los huesos de los animales perdidos. Fueron sepultados los restos de aquellos niños y quemada la serpiente muerta. La empresa se hizo cargo de los gastos y devolvió a aquellas familias un poco de todo lo que habían perdido en aquella tormenta. Años después de aquel suceso, Enoch había recuperado gran parte de la piel de su brazo con algunas plantas medicinales que su madre aplicó cada día. El complejo comercial y de negocios estaba casi listo, y Amanda e Israel se habían establecido en la región y eran los líderes del proyecto. Moisés había crecido bajo el cuidado de Marcela y Enoch. De aquel suceso solo le había quedado una cicatriz en la mano que le había ocasionado Tótem al saltar sobre la serpiente, pues su primer zarpazo intentó soltar la cesta de la cola y falló y arañó a Moisés, razón por la que el niño lloraba insistentemente. Esto al parecer ocasionó una reacción química en Moisés, otorgándole sorprendentes habilidades felinas. Moisés corría y saltaba por encima de los techos y trepaba árboles con gran destreza. Jamás sufrió una herida o una caída aparatosa y era el guardián de los niños y animales del pueblo. Nahuel le obsequió un dije que pendía de un cuero de serpiente con la figura de un gato, ya que estaba seguro de que aquel animal que le salvó la vida había dejado su alma en el niño. Desde entonces, la región estuvo protegida por el espíritu de aquel valiente felino, cuyos ojos brillaban en la noche cuando Moisés saltaba de un techo a otro, seguido por un maullido espectral.